La intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y la felicitamos porque justamente este jueves también se celebra el Día Internacional de la Lengua de Señas. Está también en otro set de nuestra televisión el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, a quien le doy los buenos días y la bienvenida. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible esta transmisión en diferentes ubicaciones como es en el día de hoy. Y realmente a todas las personas que escuchan la información, a la intérprete de lenguas de señas, felicitación a este colectivo. Y bueno, vamos a brindar la información teniendo en cuenta la importancia del día de hoy en que se realiza el debate de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas de dos aspectos que son sumamente importantes para el futuro de la humanidad. Realmente no es solo la situación presente, sino lo que ha representado y representa para el futuro la pandemia de la COVID-19 y por otro lado el cambio climático, que creo que hay varios ejemplos del daño que se ha hecho al mundo, al clima y con la repercusión que tiene sobre muchos aspectos. Por otro lado, la situación de la pandemia de la COVID-19, muy específicamente en nuestro país, indiscutiblemente hoy, todavía con el embate de la alta transmisión que presentamos en muchos territorios y que se va a ver en detalle precisamente para eso en la conferencia, y de todas formas siempre comenzando por la información de las personas que han fallecido en las últimas horas por la COVID-19. Estamos hablando en el día de hoy de 70 personas, realmente incluso una cifra superior a la del día de ayer. 70 personas que han fallecido de 15 provincias, de las 15 provincias, de 47 municipios. En el caso de la provincia de Santi Espíritu, fallecen 11 personas, de Trinidad 5, de Yaguajay 3, de Taguasco 2 y de Cabaiguán 1. En la provincia de Granma, las 9 personas que fallecen, de Campechuela y Bayamo 3 de cada uno, de Manzanillo 2 y de Jiguaní fallece una persona. En Holguín fallecen 7 personas, 2 de Jibara, de Cacocún, Banes, Holguín, Moa y Sagua de Tánamo, 1 de cada uno. Los 6 fallecidos de Pinar del Río, de Consolación del Sur y Pinar del Río, 2 de cada uno, y de Minas y Matahambre, de Minas de Matahambre y Los Palacios, 1 de cada uno. En Camagüey fallecen 6 personas, 4 de Camagüey y de Florida y Jimaguayú 1, cada una de estos municipios. En Artemisa las 5 personas que fallecen con COVID e informamos hoy de San Cristóbal y Candelaria 2 de cada uno de ellos y de Guanajay 1 fallecido. En Santiago de Cuba fallecen 5 personas con COVID-19, de segundo frente 2 personas, de tercer frente Guamay, Palma Soriano, 1 fallecido de cada uno de estos municipios. En La Habana los 4 fallecidos son de Centro Habana, Plaza de la Revolución, Boyeros y 10 de octubre. En Villa Clara las 4 personas que fallecen con COVID-19, de Remedios 2 y de Placética Majuaní, 1 de cada uno. Las Tunas los 4 fallecidos, 2 de Jobabo, 1 de Manatí y 1 de Puerto Padre. Ciego de Ávila con 4 personas que fallecen de COVID-19, en Bolivia, Ciro Redondo, Majagua y Chambas. En Guantánamo fallecen 2 personas de Baracoa y Yatera. En Mayabeque fallece una persona de Güines, en Matanzas una persona de Jovellano y en la provincia de Cienfuegos una persona del municipio de Palmira. Por grupos de edades, nuevamente, edades jóvenes afectadas, entre estos fallecidos, menores de 50 años 3, entre 50 y 59, 10 personas fallecen, entre 60 y 69, 10 personas también, entre 70 y 79, 21, entre 80 y 89, 19, y nuevamente fallecen 7 personas de 90 años y más. Esto hace que de grupos de edades jóvenes, estamos hablando de menos de 60 años,
fallecen 13 personas entre los que informamos hoy, el 18,6% de todos los fallecidos. Y el grupo de más riesgo por la evolución desfavorable que presentan, el de 70 años y más, fallecen 47 personas de los 70 que informamos hoy. Estamos hablando del 67,1%. El sexo masculino con una mayor afectación, 47 de los 70, el 67,1%, y las principales comorbilidades que presentaban estos pacientes antes de su fallecimiento, las tienen ahí en la pantalla. Hipertensión arterial en 51 de ellos, diabetes mellitus en 18, cardiopatía isquémica, 9 de los fallecidos, 4 de los fallecidos con obesidad, la enfermedad cerebrovascular en 1 de los fallecidos, 3 con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lamentablemente 2 con cáncer, 4 con insuficiencia renal crónica y nuevamente, aunque un número inferior a días anteriores, de personas que no tenían comorbilidades previas. Por lo tanto, podemos considerarla aparentemente sano. Fallecen 2 personas en el día de ayer. Lamentamos mucho estas personas que fallecen, damos las condolencias a sus familiares y amistades, y realmente lo que nos queda es reiterar la necesidad de que las personas se protejan, y si son de grupos de riesgo como los que acabamos, ya nuestra población conoce, pues todavía un poco más. Cuba hoy con 87.698 pacientes ingresados en diferentes servicios y en diferentes categorías, aunque todas relacionadas con la COVID-19, 45.518 sospechosos, 2.803 en vigilancia y activos, una cifra todavía elevada, 39.377, aunque podemos decir que son 940 menos que los que informamos en el día de ayer. Es un número de pacientes activos que están confirmados, ingresados, que va disminuyendo en la medida que las altas superan el número de casos que se diagnostican diariamente. 54.739 muestras procesadas ayer para el diagnóstico de la enfermedad permitió identificar 6.935 personas con COVID-19. Es una cifra alta para Cuba, pero realmente nos damos cuenta de que va ocurriendo una disminución. Llegamos a tener 9.000 y algo, 8.000 y tanto, 7.000 y tanto, y hoy con una cifra de 6.935, que estamos hablando de 216 menos que los que habíamos informado en el día de ayer, o que los que se confirmaron en el día de ayer. Ya con el comportamiento de este muestreo y de los resultados, pues 9.220.116 pruebas se han realizado para el diagnóstico de la COVID, y se han diagnosticado un total de 832.286 personas con COVID-19 desde que empezamos a diagnosticarlo en marzo del 2020. Eso hace que el 9% de todas las muestras procesadas en Cuba para el diagnóstico han resultado positivas a la COVID. Como siempre explicamos aquí, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se diagnostican casos en el día de ayer. Las provincias con un mayor porciento de las muestras procesadas ayer, en primer lugar Santi Espíritus, Cienfuegos, Camagüey, Guantánamo, Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba, Holguín, así, ahí lo tienen. Santi Espíritu, Camagüey, Guantánamo, Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, y como siempre digo, del municipio especial Isla de la Juventud también se procesaron muestras ayer. Estos porcientos están en correspondencia
con la complejidad epidemiológica de cada uno de estos territorios. En el día de ayer, el 12,7% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID-19. Y si tuviéramos el gráfico pudiéramos apreciar que de todas las provincias reportaron una positividad de las muestras analizadas superiores al 10%. Gracias. Ahí tenemos el gráfico. Todas las provincias con una positividad superior al 10%, excepto las provincias que ya han logrado un indicador por debajo de 5, que siempre recordamos que fue el indicador que puso la Organización Mundial de la Salud para hablar de una elevada complejidad. Bueno, pues en Cuba, en el día de ayer, La Habana el 4,3%, Ciego de Ávila el 4%, Matanzas el 3,6% y el municipio especial Isla de la Juventud, que no diagnostica casos en el día de ayer. Se dan cuenta que se corresponden con las provincias que han estado teniendo un control de la pandemia en los últimos días, en las últimas semanas. Por encima de la media nacional, que como ya dije y se puede ver en el gráfico, de 12,7%, discretamente inferior a la del día de ayer, 13,4%, pues las provincias de Santi Espíritus, Camagüey, Guantánamo, Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y la provincia de Mayabeque. Ayer, de los 6.935 pacientes que se diagnosticaron, 6.923 como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Y se diagnostican 12 pacientes, 12 personas con COVID-19, que son casos importados, porque arribaron a Cuba recientemente y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Ahí tienen el gráfico con el comportamiento en los últimos 15 días, donde se puede ver que en los últimos 15 días, ese gráfico nos permite analizar varias cosas. Una es que en los últimos 15 días en Cuba se han diagnosticado 119.294 pacientes con COVID-19. Y nos permite también identificar que el 99,8%, este es un porciento que se mantiene más o menos estable, han resultado positivos como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Estamos hablando de 119.023 casos que son consecuencia, reitero, de la transmisión autóctona. Y se puede apreciar también que en los últimos 3 días ha estado apreciándose una disminución del número de casos total más marcada en los últimos 2 días, y que en el día de hoy, pues, de los que se confirmaron ayer, estamos hablando que se diagnosticaron 191 pacientes, casos autóctonos, menos que el día anterior. No es para aflojar ninguna medida, pero indiscutiblemente se va viendo una reducción en cuanto al número de casos diagnosticados. 99,5% contactos de casos confirmados ya previamente diagnosticados. Ese es otro porciento que se ha mantenido por encima del 99%. Eso hace que el 98,6% de todos los diagnosticados en nuestro país pues hayan sido contactos de un caso confirmado. Es el grupo de más riesgo, que de donde sale fundamentalmente el diagnóstico de los casos. 12, como ya comencé, que son consecuencia de la introducción a nuestro país, son casos importados, en este caso, con fuente de infección en el extranjero, y se trabaja para precisar la fuente de infección de 20 de los que se diagnosticaron en el día de ayer. Por provincias y territorios, las complejidades están dadas en Occidente, como se puede ver ahí, la provincia de Pinar del Río, que se ha mantenido con una alta transmisión. Se conoce que se trabaja
duro por personal de allí, personal de otros territorios, el ministro de Salud con un equipo de trabajo desde hace 2 días, y aunque hay una pequeña disminución, pero una cifra muy elevada, 1.323. La Habana con 455, bajando el número de casos, Artemisa 291, Mayabeque 226 y Matanza, como siempre digo, demostrando que se puede controlar, 50 casos diagnosticados en el día de ayer. Igualmente el municipio especial Isla de la Juventud no diagnostica casos en el día de ayer. En el caso del centro del país, indiscutiblemente Santi Espíritu y Camagüey, con los números más altos de casos en correspondencia con la transmisión que enfrenta. Santi Espíritu con 772 y Camagüey con 703. En el caso de Villa Clara, 590, y Ciego de Ávila y Cienfuegos, queriendo controlar o logrando ya un control de la transmisión. Cienfuegos con 199 casos y Ciego de Ávila con 119. Y el oriente de nuestro país, también se puede ver ahí, una complejidad que se reitera en la provincia de Holguín, 767, aunque en realidad, a pesar de la cifra, es una provincia que va logrando un control, se aprecia en el número de personas con síntomas y demás, y le sigue la provincia de Granma con 434. Tacna con 341, Santiago con 380, pero como vamos a ver, y seguro que nuestra querida Gisela lo va a analizar, bajando el número de casos, 380, y Guantánamo con 273, todavía elevado, y también estoy seguro que se va a explicar, pero que realmente la incidencia se mantiene muy elevada en el municipio de Baracoa, en este territorio. El sexo femenino, a diferencia de la mortalidad, predominando el 53,4%, esto hace que ya en el acumulado el sexo femenino sea el 52,2%, discretamente superior. El 2,8% de los diagnosticados ayer, totalmente asintomáticos. Si no fuera, un día me dijeron, bueno, y si están asintomáticos, ¿por qué lo estudian? No, porque no todo lo que se estudia son de los casos con síntomas. Hay otros grupos que se estudian también, y de ahí salen estos asintomáticos. Y por grupos de edades, nuevamente el menor de 20 años, con mucho riesgo, y ahí tienen la cifra. 1.444 diagnosticados ayer, menores de 20 años, y de ellos 1.350, el 19,5% de todos los diagnosticados, en el grupo de edad de 18 años y menos. Muy grave todavía, menor de 1 año de edad, con 93 en el día de ayer, 42 menores de 6 meses, y nuevamente se diagnostican un número de recién nacidos, 10 recién nacidos con COVID en el día de ayer. De 20 a 39 años, 1.687, de 40 a 59, 2.154, y de 60 y más años, grupo de extremo riesgo, el 23,8% de todos los diagnosticados ayer. 1.652 personas en este grupo de edad de mucho riesgo, como siempre reitero. El gráfico del comportamiento de los casos en las edades pediátricas en los últimos 15 días, ahí lo tienen, un total de 26.144, promediando 1.743 pacientes pediátricos, niños recién nacidos, jóvenes, que se diagnostican todos los días en los últimos 15 días. Hoy, o podemos ver en los últimos 3 días, los últimos 2 de forma más marcada, es un poco en correspondencia con lo que pasa con el total de casos. Se puede ver una discreta disminución, pero creo que cualquier persona hoy incluso 138 menos que el día de ayer, pero creo que cualquier persona que le diga que se diagnostican
1.743 casos pediátricos diarios, se da cuenta de que es una cifra muy elevada para cualquier país y para el nuestro mucho más. Importados, como dijimos ya, 12 pacientes diagnosticados en el día de ayer, podemos decir que son 25 menos que los que se diagnosticaron en el día anterior, que había sido una cifra elevada. De las provincias de Pinar del Río, 2 casos, de La Habana 3, de Matanzas 1, de Santi Espíritus 2, de Camagüey 1, de Holguín 2 y de Santiago de Cuba un caso importado. Por países de procedencia, de Estados Unidos 5, de España y Rusia 2 de cada uno, de Panamá, Suiza y Turquía 1 de cada uno, y como siempre resumimos, todos viajeros cubanos excepto una persona de Antigua procedente de España y un turco procedente de Turquía, que junto con 5 chinos que se diagnosticaron como consecuencia de la transmisión en la provincia de Matanzas 4 y 1 de la transmisión en La Habana, 2 bolivianos como consecuencia de la transmisión autóctona en Camagüey, un mexicano también como consecuencia de la transmisión autóctona aquí en La Habana. Eso hace que un total de 10 extranjeros se diagnosticaron en el día de ayer. Y ahora, como ya nos ha acostumbrado nuestra querida periodista Gisela, pues hará un análisis pormenorizado de las provincias, de los municipios, el número de casos autóctonos que se confirman en el día de ayer, que podemos decir, como ya habíamos comentado, que son 191 menos, pero una cifra de 6.923, que no cabe duda que es una cifra elevada. Gisela, por favor. Gracias, doctor. Así es, disminuye esta estadística en relación con la jornada de ayer, hoy con cifras superiores a los 6.000 casos autóctonos. El dato exacto, 6.923 casos autóctonos, reporta la Nación al cierre del día de ayer, según la información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública. Vamos de inmediato entonces a conocer cuál es el reporte de casos positivos por cada uno de los municipios del país. Pinar del Río, que sigue concentrando toda la atención en estos momentos, hoy reporta 1.323 casos autóctonos, 170 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión presente en 10 de sus 11 municipios. Sandino, hoy con el panorama más desfavorable en este territorio, 283 casos positivos, Pinar del Río 224, Guane 185, Consolación del Sur 168, San Luis 131, La Palma 119, Minas de Matambre 95, San Juan y Martínez 87, Los Palacios 23 y Viñales 8 casos positivos. Artemisa hoy confirma 291 casos autóctonos, 58 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 11 municipios. San Cristóbal confirma 53 positivos, Alquizar 42, Caimito 40, Bahía Honda 39, Artemisa 32, Mariel 22, Guira de Melena 21, San Antonio de los Baños 19, Candelaria 12, Bauta 6 y Guanajay reporta solo 5 casos positivos. La capital de todos los cubanos hoy confirma 455 casos autóctonos, 26 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 15 municipios. 10 de octubre, 46 enfermos de COVID-19, Boyeros 45, Arroyo Naranjo 42, Habana del Este 38, La Lisa 33, Centro Habana 31, al igual que Playa, Cerro 27, Guanabacoa 26, al igual que el municipio Plaza de la Revolución, Marianao 25, Habana Vieja 24, al igual que Cotorro, San Miguel del Padrón 19 y Regla 18 casos positivos. Mayabeque confirma
226 casos autóctonos, 40 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión presente en 10 de sus 11 municipios. San José de las Lajas, 67 positivos, Jaruco 58, Güines 26, Quibicán 20, Melena del Sur 13, San Nicolás de Bari también 13, Batabano 11, Bejucal 9, Santa Cruz del Norte 7 y Nueva Paz confirma solo 2 positivos. Matanzas, hoy con solo 50 casos autóctonos, 14 casos menos en relación con la jornada de ayer y con una transmisión en 10 de sus 13 municipios. Jovellanos confirma 12 casos positivos, Matanzas 11, Calimete 7, Cárdenas 6, Hawái Grande 4, al igual que Limonar, Martí 3, Los Arabos 1, al igual que Unión de Reyes y Colón. Cienfuegos, hoy con 199 casos positivos autóctonos, 12 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 8 municipios. Cienfuegos hoy reporta 37 casos, al igual que Palmira. Le sigue Lajas 36, Cruces 27, Cumanayagua 26, Rodas 17, Abreus 10 y Aguada de Pasajeros 9 casos positivos. Villa Clara confirma 590 casos autóctonos, 39 casos más en relación con la jornada de ayer y con una transmisión en sus 13 municipios. Santa Clara 79 casos, Manicaragua 77, Placeta 68, al igual que Encrucijada, Camajuaní 62, Remedio 60, Sagua la Grande 40, Cifuentes 39, Ranchuelo 34, Santo Domingo 29, Quemado de Güines 22, Corralillo 9 y Caibarien 3 casos positivos. Santi Espíritus con un complejo escenario epidemiológico, 772 casos autóctonos en esta jornada, 58 menos en relación con la jornada de ayer y con una transmisión en sus 8 municipios. Trinidad con las mayores cifras de contagio, 233 casos positivos, le sigue Yaguajay 137, Santi Espíritu 131, Fomento 119, Cabaiguán 59, Tahuasco 58, Jatibonico 31 y La Sierpe 4 casos positivos. Ciego de Ávila reporta 119 casos autóctonos, 42 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 10 municipios. Ciego de Ávila confirma 25 enfermos de COVID-19, le sigue Ciro Redondo 22, Florencia 21, Chambas 17, Baraguá 11, Bolivia 7, Majagua 5, Morón 4, al igual que Venezuela, y 1 de enero confirma 3 casos positivos. Camagüey con un complejo escenario en esta jornada, 703 casos autóctonos, aunque 54 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 12 de sus 13 municipios. Santa Cruz del Sur confirma 243 positivos, Camagüey 210, Sibanicú 42, Nuevitas 40, Esmeralda 39, Minas 35, Najasa 34, Jimaguayú 20, Florida 16, Vertientes 14, Céspedes 7 y Guaymaro solo confirma 3 positivos. Las Tunas, hoy con 341 casos autóctonos, 5 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 8 municipios. Puerto Padre, hoy con las mayores cifras de contagio, 232 casos positivos en esta jornada. Le sigue Jobabo con 36, Las Tunas 27, Manatí 21, Colombia 13, Jesús Menéndez 9, Amancio Rodríguez con 2 confirmados y Majibacoa un solo caso positivo. Holguín con un panorama muy desfavorable también, 767 casos autóctonos, 4 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 14 municipios. Holguín confirma 196 casos positivos, Báguano 142,
Cacocún 135, Sagua de Tánamo 72, Rafael Freire 60, Jibara 40, Urbano Noris 35, Franpaís 25, Cueto 24, Calixto García 11, Antilla 8, Mayarí Vanes con 7 casos positivos cada uno de estos municipios y Moa confirma 5 casos al cierre del día de ayer. Granma reporta 434 casos autóctonos, 40 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 12 de sus 13 municipios. Jiguaní confirma 92 positivos a la COVID-19, Campechuela 72, Niquero 64, Bayamo 46, Bartolomé Mazó 42, Medialuna 36, Yara 22, Cautocristo 20, Pilón 14, Manzanillo 13, Guisa 9 casos y Río Cauto solo reporta 4 enfermos de COVID-19. Santiago de Cuba hoy confirma 380 casos autóctonos, 167 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 9 municipios. Santiago de Cuba, con un acumulado total de 93 en su municipio cabecera, Tercer Frente 84, Palma Soriano 60, Contramaestre 42, Segundo Frente 33, San Luis 22, Mella 19, Guamá 15 y Songo La Maya reporta 12 confirmados. Y llegamos a la más oriental de las provincias cubanas. Guantánamo hoy confirma 273 casos autóctonos. Baracoa sigue presentando el panorama más desfavorable. Hoy Baracoa reporta 159 casos positivos. La provincia, de forma global, hoy confirma 116 casos más en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 9 de sus 10 municipios. Reiteramos, Baracoa confirma 159 casos positivos, Imías 30, San Antonio del Sur 23, El Salvador 20, Maicí 15, Yateras 9, Manuel Tames 8 casos positivos, Guantánamo 7 y Caimanera solo con 2 casos positivos. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, sin transmisión autóctona por COVID-19 en esta jornada. Ha sido el resumen del impacto de la enfermedad por cada uno de los municipios del país. Se mantiene una fuerte transmisión autóctona, aunque ya usted ha conocido que en relación con la jornada de ayer hay una ligera disminución. Doctor. Sí, con este comportamiento de la incidencia del número de casos diagnosticados ayer, Cuba, su tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en los últimos 15 días disminuye discretamente a 1.064 por 100.000 habitantes. Es una disminución, aunque indiscutiblemente una tasa por encima de 1.000, es una tasa todavía elevada para nuestro país. 7 provincias, como se puede ver ahí, con las mayores tasas de incidencia en estos últimos 15 días. Las cifras más elevadas en Pinar de Río, con más de 3.700 de tasa de incidencia, Santi Espíritu, con más de 2.000 de tasa de incidencia, Camagüey, Artemisa, Las Tunas, Mayabeque y Villa Clara, en este orden, las 7 provincias. Y la provincia de Granma, también, aunque no cae dentro del grupo de mayores tasas, sin embargo, con una tasa superior a 1.031, que habla de una fuerte transmisión en este territorio. Como siempre decimos, la provincia de Matanzas, incorporándose al grupo de bajas tasas, 140 en el día de ayer, y el municipio especial Isla de la Juventud, con 13,2 por 100.000 habitantes. Y ahora seguro que nos ayudan a ver por estas 7 provincias que tienen las mayores tasas de Cuba, un poco que ver la caracterización, la caracterización de cada una de ellas. Ahí están puestos, si quiere déjalo un momentico para ya comentarlo. Los 12 municipios que aportan la mayor incidencia en estos últimos 15 días, y que siempre lo decimos un poco que para que las acciones en estos lugares
se refuercen todavía más. Son 8 de Pinar del Río, 2 de Santi Espíritus, 1 de Guantánamo y 1 de Camagüey. Y de mayor incidencia a menor, pues ahí tienen a Mantua, a Guane, a Viñales, Fomento, el municipio de Sandino, el municipio de Minas de Matahambre, Consolación del Sur, Santa Cruz del Sur, Trinidad, San Luis de la provincia de Pinar del Río, Baracoa y Palma Soriano. Y Pinar del Río, perdónenme, y Pinar del Río. Sí, como pueden ver, son los municipios donde se concentran. Pero yo decía ahora de ir viendo cada una de las provincias que tienen mayores tasas de incidencia, empezando por Pinar del Río. Ahí está, muchas gracias. Ahí está, ya lo tienen. ¿Dónde es que se concentran? Primero, es una incidencia que se ve en la curva, que se va incrementando. No se logra una disminución. Segundo, todos los municipios han reportado casos y por lo tanto tienen una tasa de incidencia en estos últimos 15 días. Y lo de mayor tasa, pues está Mantua, Guanes, Viñales, Sandino, Minas de Matahambre y el municipio de San Luis, que como ya dijimos, se encuentra entre los 12 municipios de mayor tasa, de mayor incidencia en nuestro país. Le sigue la provincia de Santi Espíritus, donde podemos ver también que la curva, al igual que Pinar, pues con un ascendente, realmente no se logra una reducción. Y tenemos que, aunque se han reportado casos en todos sus municipios, prácticamente todos con una elevada tasa de incidencia, encabezados por Fomento, Trinidad, Jatibonico, Santi Espíritus, municipio Cabaiguán, Tahuasco y Yaguajay. Le sigue la provincia de Camagüey, otra provincia que enfrenta una situación compleja, también la curva lo traduce, es hacia el incremento, y los municipios que aportan la mayor tasa de incidencia, Santa Cruz del Sur, le sigue Sibanicú, le sigue Esmeralda, le sigue Najasa, le sigue Minas y por último el municipio de Jimaguayú, el de los mayores tasas, aunque yo reitero, se mantiene con transmisión en todo su territorio. Le sigue la provincia de Artemisa, ahí tenemos Artemisa, una curva que ya no es ascendente, es en meseta, lo que es una meseta alta, y aunque ha tenido transmisión en todos sus municipios, los de mayor transmisión, pues indiscutiblemente San Cristóbal, Caimito, Candelaria, Alquizar, Mariel y el municipio de Guanajay. Después le sigue la provincia de Las Tunas, también con una curva, como se puede ver ahí, como que hacia el incremento. Realmente no se acaba de ver una importante reducción, aunque menor que las provincias de Pinar del Río y Santi Espíritu, y con transmisión en todos sus municipios, pero con las mayores incidencias en Amancio Rodríguez, en Manatí, en Jobabo, en Colombia, Puerto Padre y el municipio de Majihuacoa, entre los de mayor incidencia. Le sigue la provincia de Mayabeque, con una curva que sí quiere descender, pero todavía en el batallón, como digo yo, de mayores tasas de incidencia y en transmisión en todos sus municipios, pero el número mayor en Jaruco, Melena del Sur, Bejucal, Santa Cruz del Norte, San Nicolás de Bari y Nueva Paz. Y por último, entre las provincias que tienen las mayores incidencias en estos últimos 15 días, la provincia de Villa Clara, que sí tiene un incremento como se puede apreciar en su curva, y las mayores tasas de incidencia en estos últimos 15 días, pues Caibarién, Encrucijada, Ranchuelo, Quemado de Guines, Remedio, Camajuaní y Manicaragua. Este es el comportamiento en los territorios, reitero, con las incidencias mayores.
Por último, un total de 92 eventos activos en estos momentos en nuestro país, ahí lo tienen en el gráfico. Las cifras mayores en la provincia de Santiago de Cuba, con 38 eventos activos, Camagüey con 13, Guantánamo con 9, Mayabeque y Santi Espíritus con 7 cada uno, Ciego de Ávila 6, Pinar de Río y La Habana 4 eventos, 2 en Las Tunas, y en Matanzas y Granma un evento en cada una de estas provincias. Finalmente, de los 832.286 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, ahí lo pueden ver, se encuentran ingresados, activos, 38.957, que ya habíamos comentado que es una cifra muy elevada, pero disminuyendo en estos últimos 2 días. Y de ellos, se encuentran ingresados 39.377, que son los activos, y de ellos 38.957, pues realmente con una evolución clínica estable. Se acumulan ya, con los 70 fallecidos que informamos y lamentamos, y reiteramos las condolencias a sus familiares y amistades informados en el día de hoy, se acumulan 7.048 fallecidos en Cuba desde el comienzo de la transmisión en marzo del 2020, lo cual hace que la letalidad de Cuba sea de 0,85%, que siempre digo, muy elevada para los propósitos de Cuba, independientemente de que sea inferior al mundo, que es de 2,05%, y a las Américas, que es de 2,46%. Siempre mencionamos los 2 evacuados, los 55 que retornaron a sus países después de realizado el diagnóstico, y ayer una cifra de 7.805 personas fueron dadas de alta de los hospitales, de sus domicilios, los que estaban en ingreso domiciliario, lo cual hace un balance positivo en comparación con el número de casos que se diagnosticaron. Estamos hablando de 870 personas de altas más que las que se diagnosticaron, lo cual permite reducir el número de activos. Y con este número de altas, pues ya se han recuperado 785.804 personas de las que han tenido COVID-19 en nuestro país, que es el 94,4%. Como es característico con estas nuevas variantes del virus, realmente es mucho más virulento, mucho más agresivo, pues incrementan indiscutiblemente el número de pacientes en terapia intensiva. En estos momentos, con 420 pacientes en terapia intensiva, estamos hablando incluso de 31 más que los que habíamos informado ayer, de ellos 132 críticos y 288 graves. Realmente es una cifra extremadamente elevada. El gráfico que muestra el comportamiento de la pandemia, tanto su incidencia como su letalidad durante todo el transcurso de la pandemia, nos permite ver, ahí lo tienen, ahí ven lo que fue el año 2020, que son los primeros barritas aquellas, después como el 2021 se fue incrementando mes por mes, indiscutiblemente julio, agosto, y lo que va de septiembre, pues han sido los 3 meses de un peor comportamiento, no digamos peor, una elevada transmisión de la enfermedad, sí, peor comportamiento de la enfermedad con una afectación mucho mayor. Y como se puede ver en las barras del mes de septiembre, en los 22 primeros días de este mes se han diagnosticado 172.822 personas con COVID-19. Eso hace que el promedio de personas con COVID diariamente sea de 7.855, que es muy alto independientemente de que sea menor
al del mes de agosto, que fue de 8.552. Permite identificar también, y si puede lo dejan, que han fallecido lamentablemente 1.671 personas con COVID-19 en este mes. Cuando uno ve la cifra, realmente es una cifra elevada, promediándose 76 fallecidos diariamente, que reitero, es alto también, aunque pudiéramos decir que estamos hablando de una cifra inferior al fallecimiento de agosto, que fueron 82 por día. Este ha sido el comportamiento de la pandemia durante todo el transcurso de la misma. Finalmente, y un poco como siempre refrescamos de las cosas que se están realizando de mucha importancia en Cuba y que hoy adquiere un valor muy alto, porque realmente todavía no se logra y al final no sabemos si, aunque nunca vamos a descansar, si vamos a modificar la conducta y el comportamiento de algunas personas que hacen que la transmisión persista y se incremente. Pero bueno, las vacunas indiscutiblemente nos van a ayudar en este bregar, y ahí tienen ustedes ya el 77,1% de toda la población cubana. Estos no son los grupos que están siendo objeto de vacunación, de toda la población cubana con la aplicada una primera dosis de los candidatos y las vacunas. El 56,9% de la población con una segunda dosis, me disculpan, y el 42,2% de la población cubana ya con una tercera dosis, que muchos de ellos ya con más de 14 días de haberse aplicado la última, y por lo tanto con niveles de inmunitario que permiten, fíjense, y lo vuelvo a recalcar porque los que ya se consideran que están totalmente inmunizados, pues indiscutiblemente aflojan un poco que las medidas, y no debe ser. Acuérdense que la vacuna te protege de que la evolución de tu enfermedad, sobre todo cuando no tienes comorbilidades de mucha severidad, la evolución no sea a grave, a crítico ni a fallecimiento. Reitero, cuando usted no tiene comorbilidades de mucha importancia. Y lo que sí no evita, y por eso se insiste en mantener las medidas, en que se adquiera nuevamente la infección y la evolución no sea muy desfavorable. Por eso vamos logrando, se va a lograr, se está reiterando que en el mes de octubre, noviembre, prácticamente toda la población cubana inmunizada, pero tenemos que mantener todavía las medidas de protección. Esta es la situación de Cuba, los cubanos y todos trabajando para su control, y de todas formas en el mundo, que también vamos a darle un pequeño vistazo en el día de hoy, todavía con muy difícil control. 499.977 personas se diagnosticaron en el día de ayer con COVID-19 y lamentablemente fallecieron, todavía una cifra que está alrededor de los 10.000. 9.027 personas fallecieron ayer. De la región de las Américas, que sigue siendo el epicentro, el 38,83% del mundo está aquí en nuestra región. Se diagnosticaron en el día de ayer 178.952 y fallecieron 4.003. Y ahí tienen a Cuba en la región de las Américas, que en una posición número 9 en cuanto a la incidencia de casos, aunque como pueden ver la letalidad muy inferior a todos los países que se presentan en este gráfico. Creo que hasta aquí una pequeña visión de la situación del mundo que nos permite ubicarnos en lo complejo
que se está haciendo el control de la enfermedad. Gracias, doctor, por toda la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, en la región de las Américas y en el mundo. Ha sido el parte habitual del comportamiento de la enfermedad en la nación. Al cierre del día de ayer, Cuba confirma 6.935 nuevos pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus y lamentablemente 70 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En esta jornada, 3 provincias cubanas en el centro de la estadística: Pinar del Río en la región occidental, Santi Espíritus en la región central y en el oriente, Holguín, allí encabezando el panorama desfavorable desde el punto de vista epidemiológico. Ha sido la estadística en esta jornada. Usted recuerde que la televisión cubana está al tanto de la señal del debate de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde dentro de algunos minutos tendrá lugar la comparecencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. De esta manera ponemos punto final a nuestra conferencia. Muy buenos días.